Revelado. Un increíble amor que surgió en una noche y cambió todo para siempre. Elena sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros mientras caminaba hacia la pequeña escuela secundaria de su pueblo. La brisa del mar traía consigo susurros de un futuro que parecía cada vez más inalcanzable. A sus 32 años, la presión de proveer para su familia la consumía. Su corazón, cada vez más dividido entre el deber y la pasión, se llenaba de dudas. Criada en un hogar donde la dedicación y la honestidad eran sagradas, sentía que cada día que pasaba enseñando a sus alumnos se alejaba un poco más de sus propios sueños. La muerte de su abuelo solo había aumentado esa sensación de pérdida, un profundo vacío, donde alguna vez estuvo el orgullo de su legado científico. La firme voz de su abuela resonaba en su mente. Honra a tu familia, Elena. Pero, ¿a qué costo? La noche de la exposición de arte e historia local se acercaba, y su mente no podía dejar de cuestionar si este sería el impulso que necesitaba. El dilema moral que la atormentaba no era sólo el de cumplir con sus responsabilidades como maestra y cuidadora, sino también la lucha interna entre el deseo de superarse y el temor a decepcionar a quienes dependían de ella. Una vida académica impecable podía no ser suficiente, pensaba. El esfuerzo y sacrificio de su familia pesaban en su conciencia, una carga que parecía volverse más pesada a cada instante. Era entonces cuando comenzó a perder la fe en sí misma, dañada por los ecos de su pasado y la sombra del recuerdo de su abuelo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Al llegar a la exposición, la luz de las velas danzaba sobre las obras, creando un ambiente casi mágico que contrasta con su estado emocional. Allí, entre cada cuadro, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar se hizo palpable. Nada la había preparado para conocer a Javier, un arquitecto que irradiaba pasión y éxito. La chispa entre ellos fue inmediata, pero en el fondo, Elena sintió una inquietante olas de miedo. Un amor como ese podría desatar todo lo que había reprimido por años. Mientras la conversación fluía entre sueños de grandeza y retos por enfrentar, una palabra casi quedó ahogada: justicia. Esa noche, con la luna reflejándose en el océano, sus pensamientos se tornaron más oscuros. Tenía que enfrentar la verdad sobre su familia, y mientras su conexión con Javier se profundizaba, su miedo a perder su legado familiar se intensificaba. El diario oculto de su abuelo, que aún no había encontrado, representaba su única esperanza para reconciliar su propia historia. Ahora, con el corazón en un puño, Elena ponderaba sobre si debía abrir aquel viejo diario en el desván. El dolor, la rabia y la determinación se entremezclaban en su mente a cada miniatura que imaginaba. Podría lograr recuperar la verdad y al mismo tiempo arriesgar el amor que comenzaba a florecer.
Cuando todo parecía que se desmoronaba, el eco de sus pensamientos se tornó ensordecedor. ¿Podría su amor por Javier resistir las pruebas del pasado? La brisa del mar se volvió un grito, un recordatorio de que su vida estaba en una encrucijada. La atmósfera cargada de tensiones y secretos hacía palpitar su corazón de un modo que ni ella misma entendía. La sombra de sus expectativas, los sueños desvanecidos y la búsqueda de una verdad nunca revelada la empujaban hacia un abismo emocional. En la penumbra de su alma, la necesidad de sanar y ser auténtica lucha por salir, dejando un camino incierto por recorrer. La conexión entre ellos podría ser la salvación o el principio de un doloroso desenlace. La noche que empezó como un nuevo amanecer se tornaba oscura. ¿Qué camino tomará Elena cuando sus propios fantasmas y la presión del amor se crucen en su destino? La respuesta se asoma, pero el destino aún guarda sus cartas. No podía seguir ignorando el eco que resonaba en su mente. Aquella noche la había llevado a un punto de inflexión donde las decisiones ya no podían dilatarse más. La imagen de Javier, tan segura y ambiciosa, la confrontaba constantemente. Si bien su conexión era intensa, la incertidumbre de su propia identidad se volvía apremiante. ¿Era su amor lo suficientemente sólido como para soportar sus miedos? ¿O quedaría reducido a cenizas frente a la verdad que ocultaba? Las primeras luces del alba se colaron por la ventana de su habitación, despertando a Elena de un sueño inquieto. Decidida a no dejarse vencer, se levantó y se dirigió hacia el desván donde su abuelo guardaba su legado. El aire era frío y denso, casi como si el lugar conservara las memorias de sus antepasados. Al abrir la puerta, la tiniebla se disolvió lentamente, revelando estanterías cubiertas de polvo y cajas llenas de historias no contadas. Al encontrar el diario, su corazón latía con fuerza. Las hojas amarillentas parecían susurrarle a medida que se deslizaban entre sus dedos. «Este libro es tu verdad», pensó. Pero la verdad venía acompañada de un precio. Todo lo que había aceptado como su realidad estaba a punto de ser desafiado. La obligación de cuidar a su familia la mantenía atada a un rol que asfixiaba sus aspiraciones. En contra de su instinto, una voz le decía que mirar al pasado podría ser el primer paso hacia su libertad. Al abrir la primera página, los garabatos de su abuelo comenzaron a tomar forma. La caligrafía temblorosa explicaba cómo la ciencia había sido su refugio y su pasión, un camino que había dejado a su familia para buscar una vida mejor. Cada párrafo alimentaba dudas en su interior. ¿A quién había decepcionado más? ¿A sí misma o a su familia? La lucha entre honrar su memoria y perseguir sus propios sueños la lanzó a un mar de reflexiones. En ese momento, una decisión ardía en su pecho. No podía continuar dedicando su vida a un legado que no era el suyo. Tenía que reescribir su historia y Javier era parte de ese nuevo capítulo. Sin embargo, la idea de exponerle su vulnerabilidad la aterraba. ¿Podría confiarle la verdad sobre sus miedos y la historia de su familia? Durante los días posteriores, la relación con Javier florecía, pero un nudo en su estómago crecía. Era hora de abrirse, de permitir que alguien más entrara en su mundo. Una parte de ella deseaba compartir cómo su abuelo la había moldeado. Como cada entrega a su familia era un recordatorio del sacrificio que había precedido su existencia. La tarde final del encuentro en la exposición llegó rápidamente.
El arte colgante pareció convertirse en un símbolo de unidad entre ellos, aunque también representaba su lucha interna. Mientras se sumergía en una conversación enriquecedora con Javier, la decisión brotaba desde su interior. Se detuvo por un momento, mirándolo a los ojos, y comprendió la importancia del riesgo emocional. ¿Aquí estás tú para apoyarme en la búsqueda de mi verdad? La incertidumbre atravesaba su mente mientras se preguntaba si estaba lista para abrir las puertas de su alma. Su mundo comenzaba a pertenecer a nuevos significados, pero la tentación del pasado y su búsqueda de aceptación la instaban a prolongar lo inevitable. Para continuar su transformación, necesitaba confrontar un dilema ético y emocional. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por amor? Mientras las horas se deslizaban, la pregunta se llenó de ecos. ¿Hasta dónde puedes llegar para ser auténtica? Entonces, conociendo que el siguiente paso sería crucial, Elena sintió la presión de la verdad acumulándose como una tormenta sobre su cabeza. ¿Revelaría su historia a Javier y arriesgaría lo que habían construido? ¿O seguiría ocultando su verdadero ser? El momento estaba por llegar, pero un oscuro secreto tornó la atmósfera. Con cada latido de su corazón, el futuro se dibujaba a su alrededor. El instante había llegado para decidir si abriría su jornada o permanecería atrapada en el ciclo de la decepción. La carga de la verdad podría ser liberadora, o destruirlo todo en el proceso. La pregunta latía intensamente en su pecho. ¿Qué tan profunda podía ser su conexión con Javier, si ni siquiera podía compartir sus raíces? ¿El amor es suficiente para salvarla de sí misma? La decisión se acercaba y dejaba un eco que resonaba en su mente, marcando el compás de su vida. Elena se encontraba en un constante vaivén emocional mientras caminaba por las calles que conocía tan bien. Cada paso la acercaba más a una bifurcación en su vida. La luz del sol se filtraba a través de los altos edificios, pero la claridad que proyectaban no lograba iluminar el conflicto que cernía sobre su mente. La idea de hablar con Javier se convertía en una sombra persistente. Las risas y los momentos compartidos se convertían en un telón de fondo ante la ansiedad que crecía en su interior. En medio de su deleite por su compañía, surgía la pregunta de si realmente podía permitirse el lujo de ser vulnerables. La autenticidad que anhelaba podía ser un arma de doble filo, rajando el delicado velo que habían tejido juntos. Mientras se preparaba para encontrarse con él, le dio vuelta a su decisión en la mente. Tenía que encontrar la forma de expresar lo que su corazón anhelaba gritar. Pero sus palabras se sentían como plomo en su pecho. La sensación de tener que salir de su caparazón la oprimía. ¿Podrá entender mis luchas?, pensó. La conexión entre ellos era intensa, pero eso no garantizaba que Javier pudiera absorber la complejidad de su historia familiar. Con una mezcla de determinación y temor, decidió que era el momento de actuar. Profundizar en su relación con Javier no solo dependía de cuánto se abriera a él, también requería que se abriera a sí misma. Ciertamente, la autenticidad era un camino que debía recorrer. Cada respira de su abuelo, cada sacrificio que había hecho por la familia, resonaba en su mente mientras buscaba las palabras correctas. El café en el que se encontrarían resultaba familiar y acogedor, pero la ansiedad corría por sus venas. A medida que avanzaba hacia la mesa donde lo esperaba, se detuvo de golpe frente a un mural vibrante
que representaba una figura en un paisaje tumultuoso. El arte era inesperado y provocador, y al observarlo, encontró su reflejo. Ella también estaba en un paisaje tumultuoso, atrapada entre las expectativas y su deseo de volar. Cuando finalmente se sentó frente a Javier, sus ojos estaban llenos de curiosidad y afecto. Él sonrió, irradiando calidez, lo que tranquilizó momentáneamente sus nervios. Pero esa paz era efímera. Las palabras estaban formándose, pero aún estaban atrapadas en un laberinto de miedo. «Quiero ser honesta contigo, Javier», comenzó, dejando escapar un susurro tenso. Las miradas de otros clientes se perdían en las tazas, en las risas, mientras la tensión en la mesa crecía. «Sobre quién soy y lo que me ha traído hasta aquí». Las palabras eran un primer paso, un salto hacia el abismo de su verdad. La pregunta que había temido más que cualquier otra la enfrentaba de nuevo. ¿Sería suficiente su honestidad para mantener la conexión que había crecido entre ellos? La posibilidad de rechazo se cernía en su mente como una sombra, pero sabía que el miedo de seguir escondiéndose la consumiría. Mientras pronuncia la historia de su abuelo, la lucha de su familia por encajar y sus propias inseguridades, observó cómo las emociones transformaban el rostro de Javier. Leía en sus ojos la sorpresa, pero también la comprensión. El diálogo fluyó y la calidez del café se convirtió en un refugio improvisado, un espacio donde la verdad podía encontrarse con la aceptación. Pero en medio de esa apertura, la revelación de un secreto más profundo la aguijoneó. Las palabras picaban en su lengua, pero había un límite que aún no había cruzado. Esa verdad, un secreto inconfesable de su línea familiar, permanecía indispuesta a ser compartida. Un nudo de ansiedad se afianzaba en su estómago. ¿Se atrevería a revelar la esencia de su carga emocional? Mientras la conversación avanzaba, la conexión se fortalecía, pero la sombra de su secreto seguía encadenándola. Elena sabía que su autenticidad estaba en juego y que la revelación final podría desatar tanto el alivio como el caos. Con cada momento que pasaba, se acercaba más al clímax de su decisión, en que lo que había ocultado podría reconfigurar o tal vez destruir el paisaje que habían empezado a construir juntos. La angustia le estrujaba el pecho a medida que la tensión aumentaba. Había llegado a un punto crucial, ahora o nunca, y el futuro se dibujaba ante ella cargado de incertidumbre. Finalmente se detuvo, mirándolo a los ojos una vez más. «Javier, hay algo más que necesito que sepas». La turbulencia de su alma palpitaba ante el abismo que se desplegaba. ¿Tendría la fuerza para dar este paso decisivo y arriesgar su nuevo mundo por la verdad? Elena respiró profundamente antes de continuar. La incertidumbre brotaba en su pecho como un torrente, desbordando cada rincón de su ser. Había esperado tanto este momento, y sin embargo, el peso de la verdad que estaba a punto de lanzar al aire parecía abrumador. La imagen de Javier, con su expresión abierta y acogedora, contrastaba con la tormenta que la consumía. «Desde que te conocí, he sentido una conexión única contigo», comenzó a decir, las palabras fluyendo en un susurro que parecía preocuparla tanto como liberarla. «Pero hay partes de mi historia que no son tan fáciles de compartir, cosas que he guardado por mucho tiempo». Su mirada se perdía en un punto detrás de él, como si buscaran respuestas en la serenidad del café. Javier permaneció callado,
su aliento variando en el silencio expectante. Las miradas de otros clientes les rodeaban, pero a Elena le pareció que el tiempo se detuvo. Aquella mesa, antes como un refugio, se sentía opresiva de repente. En su cabeza se cuestionaba si aquella revelación podría acercarlos o, por el contrario, hacer que su conexión se rigiera por el frío de la distancia. Elena podía sentir cómo el nudo de ansiedad se convertía en una espiral en su estómago. Había crecido en un hogar donde las verdades se disfrazaban de sonrisas y las expectativas se imponían como cadenas. Nunca había sido fácil hablar de su familia, pero esa parte de su vida era crucial. Era la esencia misma de sus temores, de su deseo y de su lucha por la autenticidad. Mis padres. Nunca ha sido una relación sencilla, confesó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El peso de sus expectativas ha sido una carga en mis hombros. Siempre sentí que debía encajar en la imagen que ellos habían creado para mí. A veces me siento agotada. La búsqueda de su aprobación me ha hecho olvidar lo que deseo realmente. Javier no reaccionó al instante, y eso la inquietaba. Observó cómo procesaba sus palabras, buscando entender la profundidad de la lucha emocional que compartía. La conexión que habían construido comenzaba a tomar un nuevo matiz. Se sintió impulsada a abrirse aún más. Tuve una relación muy cercana con mi abuelo. Era él quien me enseñó que ser auténtica es la única opción válida. Pero cuando él falleció, me sentí atrapada, como si una parte de mí hubiera muerto con él. La sinceridad de su voz resonó, creando un puente entre ellos, donde antes había solo dudas. Ella lo miraba a los ojos, buscando en su reflejo la aceptación que tanto anhelaba. El momento fue electrizante y aterrador a la vez. Pero hay más. La pausa la asfixiaba, y antes de que su razón la detuviera, dejó escapar lo que escondía. Mi familia tiene secretos que no comprendí hasta hace poco, cosas que me hacen cuestionar mi identidad y mi lugar en este mundo. Hay un pasado que he estado evitando, una historia que no sé si debo compartir. Javier la observó con atención. La calma en su expresión la alentó, aunque la perspectiva del dolor no la dejaba avanzar. Esa idea de abrirse completamente, de entregarse en su vulnerabilidad, la apremiaba. Sin embargo, sabía que enfrentarse a su propio pasado también podía significar descubrir incómodas verdades. ¿Te sentirás abrumado si comparto eso?, le preguntó, sintiendo una mezcla de acceso a una intimidad y temor por el posible rechazo. A través de esa pequeña pregunta, Elena también se enfrentaba a otra verdad. Necesitaba tanto que Javier entendiera su dolor como que él la aceptara tal y como era. Mientras la incertidumbre latía entre ellos, una chispa de determinación iluminó su interior. La necesidad de ser genuina era más fuerte que el temor. Ella sabía que nada en su vida volvería a ser igual, pero había llegado el momento de despojarse de las muletas emocionales y enfrentar su historia. Con voz firme, decidió arriesgarlo todo mientras la ansiedad ardía en su pecho. Lo que necesito que sepas es esto. Tengo miedo, Javier. Miedo de que mi verdad sea demasiado pesada para ti. Pero la única forma de seguir adelante es siendo completamente auténtica. Quiero darte la oportunidad de conocerme tal como soy. Una nueva tormenta se fraguaba ante ella, una mezcla de esperanza y un abismo de incertidumbres. El riesgo de compartir su secreto más oscuro estaba a un paso de distancia, y Elena se preguntaba si, al final,
esa revelación sería el impulso hacia su liberación personal o el inicio de una nueva cadena que la atara nuevamente. Mientras Javier la miraba, la pregunta en su mente pendía en el aire. ¿Podrá ella romper sus cadenas y desafiar su destino al enfrentarse al dolor del pasado? Elena sintió cómo su corazón palpitaba en su pecho, resonando en un ritmo que parecía emular la guerra interna que libraba. Cada palabra que había decidido compartir era como un ladrillo que caía del muro que había construido a su alrededor. En el fondo, sabía que esa confesión era su oportunidad de liberarse de las sombras que la perseguían, pero el miedo aún le ataba las manos. Javier la miró intensamente, y un silencio denso se cernía entre ellos, haciéndola sentir expuesta. Sin embargo, en su interior, decidió que no podía continuar viviendo a la sombra de los secretos familiares que la habían acompañado toda su vida. Desde su infancia había sido una bailarina sobre un escenario en el que nadie podía ver sus verdaderos pasos, donde el miedo a ser rechazada había dictado cada movimiento. Juan, mi hermano, ha sido un desafío, comenzó con una voz más firme ahora. Siempre he sido la responsable, siempre manteniendo las apariencias, cuidando no solo de mí, sino de él, tratando de ser esa hija perfecta que ellos querían. Sin embargo, él se perdió en el camino, y eso me consumió. No saber cómo ayudarlo me dejó afuera, como si no importara. Busqué en cada esquina de mi vida respuestas a esas preguntas. ¿Cómo ayudarlo cuando yo misma no sé quién soy? Las palabras salían de su boca sin dificultad, como si cada frase fuera un hilo que tejía la historia compleja de su vida. Hablar sobre su hermano era como rasgar una herida que nunca había tenido el tiempo de sanar. Pero, a la vez, la honestidad que brotaba de su ser la empoderaba. Cada confesión era un paso más hacia su independencia emocional. ¡Elena! Javier rompió finalmente el silencio. Su tono era suave, como si temiera asustarla. No tienes que llevar esa carga sola. Compartir tu historia cambia cómo luminiscamos ante el mundo. Te hace más fuerte. Las palabras de Javier, aunque llenas de apoyo, fueron un contrapunto a las dudas que aún persistían en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a abrirse? Un estallido de inseguridades la asaltó. Pero, como un relámpago que atraviesa una tormenta oscura, la determinación brilló en su interior. Necesitaba ser valiente, no solo ante él, sino también ante sí misma. Mi abuelo decía que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, continuó. Me enseñó a encontrar mi voz, y creo que ha llegado el momento de usarla. No solo para hablar, sino para vivir mi verdad, para conocerme por mí misma. Cada palabra resonaba con un eco poderoso. Elena se dio cuenta de que, al abrir su corazón y su vulnerabilidad, no solo se liberaba a sí misma, sino que también abrazaba el reto de ser auténtica, incluso frente a su propia familia. Javier la observó con una mezcla de admiración y cariño. En sus ojos brillaba una chispa de comprensión. Había algo en su mirada que la impulsaba a seguir, a exponer más de su alma. Pero el nudo de la tristeza y la incertidumbre seguía ahí, esperando que se aflojara con el tiempo. Miedo a sus reacciones, miedo al rechazo. Todo ha sido una carga demasiado pesada, pero la verdad es que si no empiezo a aceptarme y a perdonar, seguiré atrapada en un ciclo que no tiene sentido, se afirmó,
sintiendo cómo un peso enorme comenzaba a levantarse. La conexión con Javier se sentía más fuerte ahora, como un cable de acero que unía sus mundos. Se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Había alguien dispuesto a acompañarla, a soportar la tormenta y encontrar la calma en ella. A medida que el café comenzaba a cerrar y la luz del sol se desvanecía, el futuro se diluía, lleno de incertidumbres. Pero estaban juntos, y eso significaba que la lucha por su autenticidad apenas comenzaba. Mientras Elena contemplaba la posibilidad de no solo liberar su voz, sino también de desafiar las expectativas familiares que tanto la habían limitado, una pregunta emergió en su mente. ¿Cómo cambiará su vida al enfrentarse a su historia familiar y hacer las paces con su pasado? Elena abandonó el café con una mezcla de esperanza y ansiedad que la envolvía como un manto. La conversación con Javier había sido un punto de inflexión, pero el eco de su propia voz resonaba aún más fuerte que sus palabras. Cada paso en la acera se sentía diferente, como si cada pisada la acercara un poco más a su verdad, un camino que había permanecido inexplorado por demasiado tiempo. El aire del atardecer se colaba entre los árboles, creando sombras que danzaban a su alrededor. Era consciente de que su viaje no sería fácil. Hablar con Javier había sido liberador, pero el verdadero desafío se presentaba al enfrentarse a su familia, a Juan. La idea de confrontar las expectativas de su familia y la incertidumbre sobre cómo lo aceptarían la abrumaba. ¿Podría perdonar los errores y seguir adelante? Se sentó en un parque cercano, rodeada de risas y murmullos, pero su mente se encontraba en un lugar completamente diferente. Recordaba el brillo en los ojos de Javier cuando la escuchó, ese destello de conexión que la había animado a abrirse. Esa chispa se convirtió en un ímpetu, alimentando sus ganas de enfrentarse a sus demonios y por primera vez reivindicar su propia historia. Aún así, la duda persistía como un susurro incómodo. ¿Y si al enfrentar su pasado solo desataba más caos? ¿Y si Juan no respondía como ella esperaba? La incertidumbre sobre las reacciones de su familia la obligó a reflexionar. Decidió que el primer paso sería hablar con su abuelo. Si había alguien que comprendería su lucha y la guiaría, sería él. Tenía que buscar su perspectiva, esa voz de sabiduría que siempre la había impulsado a ser quien era. Con la mente centrada en ese objetivo, Elena llegó a la puerta de la casa de su abuelo, su corazón latiendo con fuerza. La nostalgia y el miedo en su pecho eran un recordatorio de que todo cambio requiere valentía. Al entrar, el aroma a café y galletas le recordó a su infancia, a un tiempo en el que la vida era simple y las preocupaciones parecían lejanas. Su abuelo, sentado en su silla favorita, la miró con ternura, y como si hubiera anticipado su llegada, la invitó a sentarse. No necesitaba preguntar qué le pesaba. En los ojos de Elena había un océano de emociones que gesticulaban por salir. «Abuelo, tengo algo importante que contarte», comenzó, notando cómo su voz temblaba. Intentó ocultar su vulnerabilidad, pero él, como siempre, veía más allá de la superficie. «Siento que he estado viviendo bajo sombras demasiado tiempo. Doy pasos hacia mi verdad, pero me asusta lo que eso significa para mi familia». La mirada comprensiva de su abuelo le otorgó la calma que necesitaba. «Querida, reconocer tu verdad es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Pero recuerda,
El camino hacia la autenticidad puede ser doloroso. Debes estar dispuesta a enfrentar lo que está oculto, a ver lo que te duele y a abrazarlo, porque sólo así podrás sanar. Las palabras de su abuelo se infiltraron en su ser, brindándole claridad. No se trataba solo de un enfrentamiento, se trataba de un viaje hacia el autoconocimiento. Mientras hablaban, Elena empezó a desentrañar distintos hilos de su historia familiar que habían permanecido enredados por años. Reconociendo sus propios miedos y la carga que había llevado, comenzó a vislumbrar un futuro donde la autenticidad era su guía. La conversación continuó y las horas se deslizaron sin ella darse cuenta. La noche había caído, y a pesar de la somnolencia que empezaba a apoderarse de su mente, sentía que había dado un paso monumental hacia la liberación. Con cada anécdota compartida, su abuelo la anclaba más en la realidad, y ella empezaba a ver su pasado desde una nueva perspectiva, más compasiva. Finalmente, se despidió de su abuelo con la convicción de que tenía el apoyo necesario para continuar su búsqueda. Justo antes de abandonar la casa, un susurro de peligro se instaló en su mente. Lo que había aprendido hoy era solo un fragmento del rompecabezas. La confrontación con Juan se acercaba y la incertidumbre acechaba en los bordes de su decisión. Mientras el viento soplaba suave y fresco, la pregunta que había estado evitando golpeó nuevamente en su mente. ¿Estará realmente preparada para enfrentar el eco de su historia familiar o el pasado se interpondrá entre ella y su futuro? Elena caminó de regreso a su casa con el eco de las palabras de su abuelo resonando en su mente. La noche estaba serena, pero su interior era un torbellino de emociones. Sabía que la conversación con Juan tenía que suceder, pero cada paso que daba la llenaba de dudas. Se preguntaba si toda la valentía que había reunido con su abuelo la ayudaría a ser lo suficientemente fuerte como para permanecer firme en su verdad. Al llegar a casa, se sentó en su habitación, iluminada solo por la luz tenue de la lamparita de su escritorio. Antes de enfrentarse a Juan, necesitaba prepararse. Agarró un cuaderno que había dejado un poco olvidado, un espacio que había sido testigo de sus pensamientos más íntimos y dolorosos. En él comenzó a escribir una carta dirigida a su hermano, un ejercicio de honestidad para aclarar sus propios sentimientos. «Querido Juan», comenzó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. «Desde que éramos pequeños, siempre he sentido que debía cumplir con las expectativas de todos, incluso de las tuyas. Pero ahora estoy aquí, rodeada de sombras que ya no quiero cargar. Es momento de liberarme y ser quien realmente soy». Las palabras fluyeron. Su mano se movía por el papel con una intensidad nueva, como si cada letra tuviera el poder de despejar su incertidumbre. Mientras escribía, recordó momentos de su infancia. A menudo, Juan había sido su protector, pero en la opresión de las expectativas familiares, se había convertido en una figura temida. Se dio cuenta de que, al desnudarse emocionalmente, no sólo se liberaba a sí misma, sino que también le ofrecía a Juan la oportunidad de entender su lucha. Elena se detuvo al recordar un episodio que había permanecido enterrado por años. Una vez, tras un desacuerdo familiar, Juan había declarado que su felicidad era menos importante que mantener la paz. Ahora entendía que aquellos momentos habían sembrado las semillas
de un dolor compartido. No quiero herir a quienes amo, escribió, desahogando sus preocupaciones. Pero tampoco puedo permitirme silenciarme más. Me asusta lo que pensarás de mí, pero estoy lista para sanar esta parte de mi vida que he ignorado. Cuando terminó, leyó la carta con atención. La emoción la abrumaba, pero al mismo tiempo había un atisbo de resolución en su corazón. Decidir enviarla era otra cosa. ¿Estaba realmente lista para enviarle esa carta a Juan o aún le faltaba valor? La posibilidad de desencadenar una reacción negativa la inquietaba, pero sabía que el silencio no era opción. A la mañana siguiente, se despertó con el sol filtrándose entre las cortinas. La carta seguía en el escritorio, desafiándola. Mientras desayunaba, su cuerpo se encontraba en un estado de tensión. La incertidumbre se mezclaba con un impulso creciente por actuar. Con la carta ya lista, la decisión estaba cerca, pero no solo dependía de las palabras escritas. Necesitaba una estrategia. Elena se sentó en su sala, respirando hondo, mientras repasaba las pautas de su discurso mental. No debía ser un ataque, ni una súplica. Tenía que ser un puente para el entendimiento. Notaba cómo sus miedos eran eco de una historia aún no contada, y comprender eso la acercaba a la autenticidad que tanto ansía. Finalmente, con el corazón en la garganta, se dirigió a la habitación de Juan. Sin embargo, antes de golpear la puerta, una pregunta latente la hizo detenerse. ¿Estaría realmente preparada para escuchar la respuesta de Juan, sin importar cuán dolorosa pudiera ser, o su valentía la abandonaría en el momento más crucial? Elena se quedó quieta frente a la puerta de Juan, sintiendo cómo el aire se volvía denso a su alrededor. La incertidumbre la invadía, cada pensamiento un eco de inseguridades pasadas. Había pasado horas ensayando lo que diría, pero el peso de presencias familiares la atenazaba. ¿Realmente podía desafiar los vínculos que la unían a su hermano? Decidió dar un paso atrás y reflexionar. Respiró hondo, buscando su centro. Se preguntó qué quería lograr realmente con esta conversación. No era solo compartir su verdad, era liberarse de las cadenas de expectativas que limitaban su autenticidad. Había dedicado tanto tiempo a proteger los sentimientos de los demás que se había olvidado de cuidar los suyos. ¿No era hora de priorizarse? Con su mente enfocada, golpeó la puerta. Un leve «pasa» de Juan la empujó a entrar. La habitación era un espacio familiar, adornado con recuerdos compartidos, pero hoy se sentía ajena. Juan estaba frente a su escritorio, inmerso en un libro. Al alzar la mirada, su expresión se tornó de sorpresa a preocupación. «¿Elena? ¿Qué pasa?», preguntó, dejando a un lado el libro. Ella sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo en la mirada de su hermano la instó a dar el primer paso. «Necesito hablar contigo. Es importante». La seriedad de su tono atrajo la atención de Juan. Se acercó a ella, adoptando una postura más receptiva. Elena sintió que las palabras, que había ensayado tantas veces, ahora eran un torbellino. «He estado reflexionando sobre nuestra relación y sobre las expectativas que siempre he sentido sobre mí», empezó, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras salían, entrelazadas con sus temores e inseguridades, pero también con una determinación renovada. «No puedo seguir viviendo bajo la sombra de los demás». Juan frunció el ceño, visiblemente confundido. «¿De qué hablas? Siempre he querido lo mejor para ti», respondió.
Elena se tomó un instante para analizar su reacción. En su llamada búsqueda de comprensión, debía ser clara, incluso si eso significaba incomodar a su hermano. «Lo sé», contestó con firmeza. «Pero, ¿qué pasa con lo que yo quiero? He estado siguiendo un camino que no siento como mío, y necesito que entiendas que esto no es un ataque. Estoy tratando de encontrar quién soy de verdad». El silencio se apoderó del espacio. Juan parecía incrédulo, pero a medida que sus palabras calaban, Elena vio una chispa de entendimiento asomarse en su mirada. Ella continuó, cada frase un paso más hacia su propia verdad. «Recuerdo 12 años atrás, cuando dijiste que nuestra felicidad era menos importante que mantener la paz familiar. Para mí, eso fue un golpe. No quiero vivir más en este rol de la hija perfecta por miedo a dañar la paz». A medida que hablaba, liberaba años de frustración y dolor. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, y cada palabra decía más que su significado literal. La importancia de ser genuina resplandecía en su tono, un faro en medio del caos. Cuando terminó, se sintió expuesta, pero al mismo tiempo liberada. Juan, en cambio, parecía luchar con la explosión de información. «Yo solo quería lo mejor para ti», repitió, esta vez más suavemente. «No sabía que te sentías así». Elena asintió, sintiendo que la conversación, aunque difícil, estaba abriendo una puerta a un diálogo real. Pero a medida que los segundos pasaban, se dio cuenta de que aún había un abismo que cruzar. Juan la miraba, pero su expresión aún llevaba la carga de su propia historia y batallas internas. «¿Estás dispuesto a escuchar de verdad?», preguntó Elena, sintiendo que la verdadera conversación apenas comenzaba. La respuesta de Juan era crucial, y cada segundo que pasaba parecía prolongarse peligrosamente. «Sí, pero necesito tiempo para procesarlo», admitió Juan, su voz temblando con una mezcla de confusión y curiosidad. «Eso es justo lo que deseo, que sepas que estoy aquí, dispuesta a ayudarte a entender», concluyó Elena, sintiendo que su valentía había empezado a construir un puente hacia algo nuevo. Pero en el fondo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente? ¿Lograría Juan romper sus propias barreras o se refugiaría una vez más en la comodidad de lo conocido? La incertidumbre de su respuesta latente dejó a Elena en un estado de espera inquieta, ansiosa por el desenlace que definirá su nueva realidad. Elena salió de la habitación sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había plantado la semilla de su autenticidad, pero la incertidumbre de Juan la atormentaba. Ya no podía ignorar la necesidad de dar un paso más hacia su propio crecimiento. En la penumbra del pasillo reflexionó sobre lo que significaba para ella ser genuina. La experiencia con Juan le había mostrado que el valor no siempre se trataba de gritar su verdad. A veces era un susurro firme que desafiaba las expectativas. En los días siguientes, su mente fue un torbellino de emociones. Cada vez que se despertaba, un nuevo desafío se presentaba frente a ella. ¿Cómo construir su nueva vida? La toma de decisiones era un laberinto. Entre las ofertas de trabajo que había dejado de lado y la posibilidad de mudarse a un lugar que la inspirara, cada opción parecía pesada con el eco de su pasado. Una tarde, tras revisar algunos correos electrónicos, una invitación le llamó la atención. Un taller de desarrollo personal sobre autoconocimiento y liderazgo. La tentación de asistir creció de inmediato. Era un espacio donde podría explorar quién era realmente,
sin la influencia de su familia o la sombra de Juan. La idea de rodearse de personas que compartieran sus inquietudes la llenaba de curiosidad. Finalmente se inscribió. Desde el momento en que recibió la confirmación del taller, un entusiasmo renovado la invadió. Sabía que se trataba de algo más que una simple actividad. Era un compromiso consigo misma, marcando el inicio de su búsqueda hacia un futuro que le pertenecía. El día del taller llegó. Al entrar en la sala, la calidez de las conversaciones llenaba el aire. Sin embargo, la risa y la energía de los asistentes contrastaban con su ansiedad inicial. Elena buscó un rincón tranquilo para observar y procesar. Mientras se acomodaba, se dio cuenta de sus manos temblorosas, un recordatorio de cuán cerca había estado de una vida llena de temor. La intensa búsqueda de reconocimiento que había arrastrado la seguía susurrando a su oído. El facilitador, un hombre de voz profunda y carismática, inició la sesión animando a todos a compartir historias personales de superación. A medida que las experiencias de los demás fluían, Elena escuchaba con atención, absorbiendo cada fragmento de vulnerabilidad y fuerza. Algo dentro de ella se despertó. De repente, comprendió que no estaba sola en sus luchas. Había una comunidad de buscadores como ella. Cuando le llegó el turno de compartir, su corazón latía con fuerza, pero el deseo de avanzar superó a sus inseguridades. Se levantó, sintiendo que cada paso hacia el centro de la sala era un símbolo de su decisión de liberarse. Habló de su reciente conversación con Juan, de la lucha interna por ser ella misma y de su anhelo de construir un camino auténtico. Las palabras se deslizaron como un río, fluyendo sin ataduras. La reacción de los demás fue inmediata. Asintieron, la apoyaron, y su voz resonó en el espacio, huyendo del eco de su pasado. Al final, el facilitador le entregó un ejercicio diseñado para ayudar a cada participante a identificar sus valores más profundos. Es esencial saber quiénes somos para poder trazar el camino hacia donde queremos ir, dijo. Elena tomó la hoja y se sumergió en la lógica del ejercicio, descubriendo cualidades inexploradas y potenciales que nunca se había dado el tiempo de reconocer. Sin embargo, al regresar a casa, una preocupación volvió a atormentarla. A medida que su comprensión personal crecía, la distancia emocional con Juan también se hacía cada vez más palpable. La conversación que habían comenzado estaba a medio camino. Habían dado el primer paso, pero quedaba tanto por explorar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la idea de un diálogo profundo con Juan surgió en su mente. Las palabras que había compartido en el taller la habían inspirado. Ya no quería solo comunicar su verdad. Deseaba invitar a su hermano a participar activamente en su viaje. Al cerrar los ojos, una pregunta atravesó su mente. ¿Podría Juan estar dispuesto a unirse a ella en este camino de crecimiento personal? Con esa inquietud palpitante, Elena sintió que al día siguiente era el momento adecuado para comunicarse con su hermano. Una vez más, enfrentarse a lo desconocido requeriría valentía, pero había empezado a entender que la verdadera transformación comenzaba con la disposición de abrirse a nuevas experiencias. Sin embargo, las preguntas sobre la posible respuesta de Juan se miles de ecos en su cabeza, dejándola en un limbo de expectación. Elena se despertó al amanecer con una determinación renovada que atravesaba su ser.
La noche anterior había sido una de reflexión y redescubrimiento, y ahora sentía que su camino hacia la autenticidad estaba más cerca que nunca. La claridad que había ganado en el taller de desarrollo personal había iluminado rincones oscuros de su vida, y la relación con su hermano Juan era el siguiente desafío que debía abordar. Pensando en la conversación que habían comenzado, Elena decidió que era momento de reunirse de nuevo. Esta vez, no solo como la hermana que había estado lidiando con las expectativas familiares, sino como alguien que buscaba construir un vínculo más sólido con Juan, basado en la verdad y la honestidad. Mientras se preparaba para el día, visualizaba cómo sería esa conversación. Quería que él también sintiera la apertura que experimentaba ella, el deseo de conectar de manera profunda sin máscaras. Al llegar la tarde, el aire era fresco y cargado de posibilidades. Llamó a Juan y le propuso que se reunieran para hablar. Aceptó, y su corazón dio un vuelco de nerviosismo y emoción. Llevaba consigo la carta que había escrito, una herramienta que podría ayudarle a canalizar su vulnerabilidad. Cuando llegó el momento de encontrarse, se sentaron en su cafetería habitual. El lugar tenía ese aire acogedor que siempre fomentaba conversaciones sinceras, pero la tensión palpable era distinta esta vez. Elena sabía que lo que estaba a punto de compartir cambiaría la dinámica entre ellos. «Juan, agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar nuevamente», dijo Elena, inmediatamente notando cómo él parecía más receptivo, aunque había un rastro de incertidumbre en su mirada. «Esta vez quiero cambiar un poco el enfoque. No quiero que sea solo sobre mí. Quiero que hablemos de lo que tú sientes. Quiero saber cómo has estado». Juan se quedó en silencio por un momento, como si las palabras se estuvieran formando en su interior, pero no encontraba la manera correcta de expresarlas. Finalmente, miró a su hermana y dijo: «Me ha costado procesar lo que me dijiste la última vez. No sabía que te sentías de esa manera, y me he dado cuenta de que también he estado atrapado en las expectativas. No solo las familiares, sino las que me he impuesto a mí mismo». Elena sintió que una muralla se desmoronaba entre ellos. La vulnerabilidad mutua les ofrecía un nuevo espacio para el diálogo, un espacio en donde la comprensión podía florecer. Decidió que era el momento de abrir su corazón por completo. «Juan, quiero compartir contigo algo que me ha inspirado en el taller. Hablaron sobre la importancia de ser auténticos y por mucho tiempo he sentido que no podía ser yo misma. Pero ahora estoy decidida a ser sincera, incluso contigo», comenzó. Tomó una respiración profunda y, sacando la carta que había escrito, la abrió y leyó en voz alta. «Te escribí esto porque necesito que sepas cuánto te he admirado, pero también cuánto miedo tuve de decepcionarte al no ser esa hija perfecta que todos esperaban. Mi deseo más profundo es que podamos caminar juntos hacia entender quiénes somos realmente sin las etiquetas de la familia que nos han encadenado». Mientras leía, vio cómo la expresión de Juan cambiaba. En sus ojos había un brillo de reconocimiento y cariño. Cuando terminó, hubo un silencio que, aunque tenso, se sentía lleno de posibilidades. «Eres valiente por decir esto, Elena. Nunca pensé que pudieras sentirte así. Para mí, también ha sido difícil ser la persona que todos creen que soy. Hay tantos momentos en que he deseado solo ser Juan, sin las expectativas que pesan sobre mí», confesó. De repente,
La atmósfera se volvió un espacio enriquecedor. Era como si ambos hubieran aterrizado en un nuevo nivel de entendimiento y conexión. La conversación fluyó de manera orgánica, abriendo diálogos sobre proyectos de vida, sueños y anhelos que nunca se habían compartido antes. Elena propuso que empezaran a apoyarse mutuamente en sus caminos hacia la autenticidad. La sencillez de la propuesta rasgó un velo de preocupación en el corazón de ambos. Poder ser uno mismo en este mundo complejo era un reto, pero si se acompañaban en el trayecto, podría ser más sencillo. Cada palabra que intercambiaban iba tejiendo la relación que habían anhelado, desarrollando una red de confianza que podría sostenerlos en sus futuros desafíos. La sensación de liberación comenzó a llenar sus corazones. Al finalizar, Juan miró a su hermana con un brillo renovado en sus ojos. No debería haber esperado tanto tiempo para hablarte de esto. Gracias por ser tú y por mostrarme que no tengo que cargar con esto solo. Estoy dispuesto a cambiar, a enfrentar juntos nuestras inseguridades. La conexión entre ellos se sintió renovada, como una danza que empezaba a florecer después de años de ensayos. Ahora tenían la oportunidad de ser más que hermanos que cumplían roles. Podían ser aliados en la búsqueda de sus verdades. Mientras se despidieron, Elena sintió que había cruzado un umbral significativo hacia su crecimiento personal. Cada paso con Juan era un peldaño más hacia la libertad, hacia la autenticidad. Había dejado atrás las sombras y el eco de su pasado comenzaba por fin a desvanecerse. A partir de ese día, ella no solo enfrentaría sus luchas, sino que se convertiría en la arquitecta de su propio destino. La transformación era inminente y el futuro, lleno de posibilidades, la llamaba. Su jornada apenas comenzaba, pero todo parecía más claro. La vida no se trataba de cumplir expectativas, sino de ser fiel a uno mismo. Ahora, reflexionando sobre su viaje, Elena no podía evitar imaginar cómo luciría su vida en un año. Se visualizaba construyendo un futuro que no solo honraba su pasado, sino que también proyectaba sus sueños. Al mismo tiempo, deseaba compartir su historia con otros que pudieran estar enfrentando sus propias luchas. Era el momento de comunicar su historia, la historia de una mujer que había desafiado su pasado, había confrontado sus miedos y había aprendido a vivir plenamente. La transformación ya había comenzado, y con una sonrisa en el rostro, sabía que estaba entrando en una nueva etapa de su vida donde tenía el poder de dar forma a su propia narrativa. Era hora de convertirse en la voz que ella misma necesitaba escuchar. Elena era nomenclatura viva de resiliencia y autenticidad, y estaba lista para enfrentar el mundo. No olvides que esta historia es solo una de muchas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que otros se sientan tan inspirados como tú. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.